Proverbios 1:1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién fue el padre de Salomón? Fue David. Salomón tuvo un padre que fue piadoso, que temía al Señor, que servía a Dios. Y cuando David fue anciano, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Si usted quiere, le deja un consejo. Primera de Crónicas 28, 9. Le deja un consejo a su hijo. Primera de Crónicas 28, 9, y le dice: y tú, David, hablándole estamos leyendo la Reina Valera, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjense una cosa aquí que tenemos que aprender de este consejo que David le está dando a Salomón, y le dice: Dios escudriña los corazones, pero no nada más los corazones, sino que Dios conoce tus pensamientos. Entonces, cuando tú aparentas hacer algo, pero en tu corazón no lo estás siendo sincero, o tus pensamientos están mal, Dios escudriña tu corazón. Dios sabe cómo están tus pensamientos. De Él no podemos ocultar nada, de Dios no podemos ocultar nada. Entonces, tres cosas le dijo David a Salomón. Número uno, conoce al Señor. David se preocupó por enseñarle a su hijo que debía de conocer al Señor. Los que somos padres tenemos que preocuparnos por decirle, enseñarle y aconsejar a nuestros hijos que ellos tienen que conocer al Señor. Número dos, sirve al Señor. Una cosa es conocer, otra cosa es servir. Y número tres, busca al Señor y no lo olvides. Tres consejos le deja David a Salomón. Después de la muerte de David, Salomón llegó a ser rey de Israel. Y aunque más tarde en su vida el rey Salomón logró ser el hombre más sabio sobre la tierra, cayó en pecado. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11. Pero algo que hizo Salomón, ándale, ya está tronando, cuando comenzó a reinar, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3. Es afuera, no soy yo. Han de pensar que mis tripas me están sonando. Primera de Reyes 3:3. Te voy a estar dando carrilla, Isaac. Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. A ver, tenemos principios acerca de Salomón. Los primeros principios es que Salomón hizo lo que su padre le dijo. Su padre le dijo: conoce a Dios, busca a Dios, sirve a Dios. Y Salomón amó a Jehová, amó a Dios. Una de las cosas buenas que podemos rescatar de Salomón es que él amó a Jehová. Y fíjense lo que dice en el verso 5 de Primera de Reyes. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo daré. Amados, aquí tenemos que aprender un principio. Muchas veces nosotros, cuando leemos la Biblia, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, agarramos un versículo como estos y queremos que Dios nos conteste como le contestó a Salomón. Inclusive muchas veces nos sentimos tan mal que decimos: no, a mí Dios no me ama como amó a Salomón. Dios tiene otros favoritos, ¿no? Dios prefiere bendecir a otras personas. No, es que hay una ley de la física que a toda acción
precede una reacción. Y en los versículos de la palabra de Dios es igual. Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras y lo que quieras te lo daré. Pero ¿qué tuvo que hacer antes Salomón? Regrésate al 3. ¿Qué tuvo que hacer antes Salomón? Amar a Jehová. Amar a Jehová con todo su corazón, andar en los estatutos del Señor. Muchas veces queremos el placer, pero no queremos la responsabilidad. Queremos la bendición, pero no lo que tenemos que hacer para recibir la bendición. Y a veces nos va a costar. A Salomón le costó andar en los estatutos de Dios, cuesta amar a Dios. Ahora, muchas veces Dios va a poner en balanza si le estás buscando con un corazón sincero porque quieres amarle, o le estás buscando por la bendición. ¿Cómo se sienten o se sentirían ustedes si yo me acerco, por ejemplo, con Adrián y le digo: Adrián, eres mi amigo, yo te amo un chorro, eres bien buena onda, te amo, vato, un resto, préstame 500 pesos. Y luego que Adrián me diga: no traigo. Nah, ya ves, tú no eres tan buena onda, yo ya no te amo. No, ¿él qué va a pensar de mí? Que soy un ¿qué? Un interesado. Me ama nomás cuando le doy, cuando ¿verdad? Y muchas veces nosotros así somos con Dios. Dios, yo te amo, bendíceme, dame la bendición, y no nos la da y nos enojamos. No, tú como que estás perdiendo fuerza, Dios. Y una de las cosas que tenía Salomón era que amaba a Dios, y por eso Dios se atrevió a decirle: pídeme lo que quieras. A ver, amados, ponte a pensar eso, que Dios llegara hoy, esta noche, a tu habitación, cuando tú vas en tu quinto sueño, y te despierte y te diga: pídeme lo que quieras. Piensa en esto. ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías ahorita a Dios? Por esa sonrisa que tienes en tu rostro, no te lo da Dios. Un carro, 10 millones de pesos, con eso soluciono todo. ¿Qué le pedirías a Dios? Algunos jóvenes ya están: una esposa, Señor, una esposa. El problema es que no es que pidan la esposa, ¿no? Es que quieren la esposa como el artista. Una esposa como Jennifer Aniston. Yo sé que ya son viejos, ¿no? A lo mejor algunos le pedirían riquezas, muchos años, felicidad. Hay algunos muy románticos que dirían amor, ¿no? Sí, popularidad. Algunos le pedirían posesiones. Pero ¿qué pidió Salomón? Primera de Reyes, vamos a leer del 3, 9 al 12. Ahí mismo, vámonos al 9 y al 12. Da pues a tu siervo, fíjate lo que pidió Salomón: corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno. No, ya con eso, o sea, que tengas un buen corazón. Pero luego Salomón pide para discernir entre lo bueno y lo malo. Que él quería el don de discernimiento. Y luego, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y luego nos vamos al 12. ¿Qué más le dice? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, le dice Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amados, el detalle no está en pedirle a Dios, el detalle está en saber pedirle a Dios. Muchos nos enfocamos en las riquezas, pero el objetivo no es la riqueza, el objetivo no es lo material. El objetivo tiene que ser lo interno. Señor, dame un corazón sabio, dame un corazón entendido, dame algo que yo lo pueda, que tú puedas trabajar con él. Y junto con eso automáticamente viene otra cosa. Mire, veamos lo que viene en el verso 13.
Isaac. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. O sea, Dios conoce tus necesidades, pero cuando tú tienes un corazón correcto, cuando tu corazón no está enfocado nada más en pedir para mí, sino para otros. ¿Cuál era el principal objetivo por el que Salomón quería la sabiduría, el tener un corazón entendido? Para gobernar al pueblo. No estaba pensando en él, estaba pensando en el bienestar del pueblo. Y como Dios vio el corazón, le dijo, te voy a dar eso. Pero además, para los que tengan dudas, Dios no es de Monterrey. Dios no es codo. Cuando Dios da, decía mi abuelita, hasta los sacos te presta para lo que te va a dar. Y le dio riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno fue hallado como tú en tus días. O sea, además de eso, Dios le dio. ¿Qué dice Mateo 6:33? Este es un versículo muy conocido. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Enfocarnos en Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, todo vendrá por añadidura. La Biblia dice también, Jesús en una de sus enseñanzas dijo, el Padre conoce todo de ustedes. Él sabe las necesidades que ustedes tienen, sabe los gustos que ustedes tienen, lo que ustedes quisieran tener. Pero el enfoque no está en eso, sino en buscar al Padre. Y cuando el Padre vea que yo tengo un corazón hacia Él, el Padre me va a dar todo lo demás por añadidura. Nuestro enfoque tendría que cambiar, nuestro enfoque tendría que ser diferente. Nosotros tenemos que encargarnos de buscar el reino de Dios. Alguien un día me preguntaba y me decía, venía y veía la iglesia y decía, wow, todo lo que se ha hecho en la iglesia. La verdad de las cosas es que hablando de iglesia se ha hecho mucho. Hay muchos aparatos que cuestan, hay muchas cosas que cuestan mucho. Simplemente ahorita hablábamos de las sillas, hay que comprar más sillas. Estaba en una reunión con hombres, me dicen hay que comprar 50 sillas más y todo eso cuesta. Ahora déjame decirte una cosa, ni soy un hombre rico, ni soy un hombre que gana mucho, pero ¿por qué Dios ha provisto para todo esto? Porque somos una iglesia que busca el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Nosotros tenemos que encargarnos de buscar el reino de Dios. A veces llegan los recibos de luz de la iglesia Vida y Gracia y llegan muy cargados. Y a veces uno lo ve y dice, ay, no tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estresarme? ¿Enojarme? ¿Llorar? ¿Correr? No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No tengo por qué estresarme. Ese es el cuidado que Dios tiene. Ese es el cuidado que Dios tiene. Lo único que me tengo que enfocar es en buscar la palabra de Dios. Y los proverbios nos enseñan eso. Tú no te estreses. Si Dios tiene cuidado de las aves, va a tener cuidado de ti. Si Dios tiene cuidado de las bestias del campo, va a tener cuidado de ti. Pero búscale, escudriña su palabra y todo lo demás será por añadidura. Muy bien. ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho corto y sabio. Esa es la traducción de un proverbio. Es un dicho corto y sabio. Y es usado durante mucho tiempo por la gente. Por ejemplo, en México nosotros tenemos algunos dichos cortos y sabios que no están en la Biblia, pero son muy buenos. Por decirlo, más vale tarde que nunca. Más vale prevenir que lamentar. El libro de Proverbios son, eso sí se lo saben, ¿verdad? Pero ¿qué tal los versículos? El que busca la sabiduría. Por eso digo, el que busca la sabiduría, pues se lo lleva la corriente, ¿no?
El libro de Proverbios es un libro lleno de dichos sabios que nos ayudan a nosotros a vivir una vida cristiana. ¿Cuántos proverbios o cuántos dichos dijo Salomón? Salomón pronunció cerca de 3,000 proverbios, pero la Biblia solo registra 915 proverbios, 915 dichos. Son 915 versículos en el libro de Proverbios. Eso es lo que trae Proverbios. Cada versículo es un dicho. Nosotros también, bueno, estos se suman a los que dijo también Salomón en el libro de Eclesiastés. También él lo escribió, también son dichos, también son proverbios. Ahora, un proverbio bíblico es una verdad dicha de manera fácil para recordar. Es una verdad dicha de manera fácil para recordar. Los proverbios son enseñanzas con valores morales que nos ayudan a vivir no solo la vida cristiana, sino nuestra vida diaria. No te hace daño que tú leas los proverbios ni que los pongas en práctica. Los proverbios son tan actuales como la televisión que ves hoy en día. Por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Pregunta: ¿qué está bien aquí? ¿Qué es lo que está correcto? La blanda respuesta. ¿Y qué está mal? ¿Ah? La respuesta áspera. Y este es un dicho que nosotros lo tenemos que traer. Lo acabamos de ver en la serie de los conflictos. Si tú respondes de una manera adecuada, te vas a calmar. ¿Qué pasa cuando tú a un hijo lo regañas? Y el hijo, cuando tú lo regañas, llegas como papá todo regañón. Es que hiciste esto, no fue lo correcto. ¿Por qué lo hiciste? Ay, tú, Rosalinda Guadalupe Nevares, ¿no? Te avientas todo el nombre. ¿Qué pasaría si tu hijo te dice: ah, pues es que tú y es que también, y te calma? No, te enciendes. Cállate, no me respondas, eres un respondón. Pero ¿qué pasaría si tu hijo te dice: tienes razón, papá, perdóname? Ya no, como papá le dices: ok, va. La blanda respuesta. Esto lo tenemos que aplicar todos los días. Vamos al versículo 18 de ahí mismo del capítulo 15 para poner otro ejemplo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿No? ¿Qué está mal aquí? El hombre iracundo. Si te ve alguien y te dice, las mujeres tienden a este versículo: amiga, te cortaste el cabello. Y luego la otra: ya te dijo pelona. Híjole, no. Y qué bárbaro. El hombre iracundo promueve contiendas. Regrésasela, dile algo, vecina, no te dejes, ¿no? Pero el que tarda en airarse apacigua las rencillas. Vamos entendiendo lo que es un dicho. Un proverbio bíblico es un dicho corto que debe regular y gobernar la vida de un creyente. Estos no están dichos nomás para que nosotros digamos: oh, qué sabio fue Salomón. No, los proverbios no son un museo. Cuando tú vas a un museo, la gente va caminando en el museo y ve las obras de arte, y algunos se paran y ven la obra y qué interesante. Y muchos leemos los proverbios así y decimos: la blanda respuesta apaga la ira. Mira qué sabio era Salomón. No,
Proverbios no es un museo. Proverbios es algo para nosotros, para que cambie nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra manera de pensar. El otro día yo regañé a alguien que estaba dormido hasta tarde, hasta muy tarde, y lo regañé con un proverbio, porque decía: ¿hasta cuándo, oh perezoso, has de dormir? Un poco de dormitar, un poco de cruzar los brazos, un poco de bostezar, decía. Así es el proverbio. Síguele así, dice: y como viento vendrá tu calamidad, y tu pobreza te abrazará como hombre fuerte. Y luego me ponen: uy, qué bíblico, pastor. Lo tenemos que aplicar. Lo tenemos que aplicar. ¿Sí? Los proverbios traen sabiduría a nuestra vida. Los proverbios traen sabiduría. Pero hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento. Yo le voy a encargar de tarea. Como ya entré a clases, ya estoy encargando tareas. Busquen el diccionario normal, el que le acaba de comprar a su hijo para los útiles escolares. ¿Qué significa sabiduría? ¿Qué quiere decir sabiduría? Pero los griegos y los romanos veían la sabiduría como algo muy filosófico. Lo veían como filosofías, como sus ideas, sus pensamientos muy elevados. Ellos creían que alguien que tenía sabiduría filosofaba mucho y pensaba mucho. Pero los judíos veían la sabiduría como una cosa de práctica. Es decir, de nada te sirve tener mucho conocimiento y nada de sabiduría. Puedes saber muchas cosas y no ser sabio. Puedes tener mucho conocimiento, pero puedes fracasar en usar ese conocimiento porque no pones en práctica la sabiduría. Y los judíos dicen: la sabiduría tiene que ponerse en práctica. Santiago capítulo 3, verso 17 y 18. Fíjate lo que dice Santiago 3, 17 y 18. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y luego ves lo que dice el 18: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la sabiduría se pone en práctica. Proverbios se escribió para que tú y yo lo pusiéramos en práctica. A lo mejor algunos dicen: no, es que yo quería estudiar del Apocalipsis. Queremos estudiar de lo que viene, pero el proverbio nos ayuda para lo que estamos viviendo hoy en día. Queremos tener buenas relaciones, queremos tener buena vida cristiana, una buena vida que nos libre de cosas. Proverbios. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó en una ocasión. Y ya con esto voy a ir terminando. Y lo malo de que soy el pastor es que cuento mucho mis historias y a veces me ventaneo. Pero yo estaba chavillo, estaba en la secundaria, y yo me metí en un chisme por andar de hocicón nomás. Se me ocurrió decir una cosa que me confió alguien a otro, y ese otro fue y lo dijo mal, y total que yo ya estaba inmiscuido en los chismes. Y hasta que me topé con un proverbio que decía: en las muchas palabras no falta el pecado. Nada hubiera sucedido si yo me hubiera quedado callado. Pero ¿por qué no lo hice? Porque no conocía proverbios. Tú necesitas estudiar proverbios para ponerlo en práctica. Necesitamos ponerlo en práctica. De Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego fíjate bien, ahí ya nos está dando mucha enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero luego dice: ¿quiénes desprecian la sabiduría?
Los insensatos. ¿Quiénes desprecian la enseñanza? ¿Cuántos han sido insensatos? Varios de nosotros. Es bien difícil trabajar con las personas que no son enseñables, que todo lo saben. ¿No conocen gente así? Todo lo saben, todo. En el trabajo hay gente que no, ya sé cómo se hace. Y tú quieres enseñarle algo, no, ya me lo sé. A veces hasta un chiste. Quieres contarle un chiste, ya me lo sé. Todos se lo saben. Son personas insensatas. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué hacen las personas que temen a Jehová? Temen desagradar a Dios, están conscientes de Dios, incluyen a Dios en sus pensamientos y en sus planes, respetan y honran a Dios por lo que Él es, toman en serio la palabra de Dios. Eso significa tener temor de Dios. Otra vez, tener temor de Dios significa que temen desagradar a Dios, que están conscientes de Dios, que incluyen a Dios en sus pensamientos y en sus planes, que respetan y honran a Dios por lo que Él es. Y número 5, que toman en serio la palabra de Dios. Ahora, las personas insensatas, las que no temen a Dios, solo se preocupan de agradarse a sí mismas. Ignoran a Dios. Dios está fuera de sus planes y de sus pensamientos. Es más, algunos de ellos pretenden que Dios no existe. Y por último, no les importa la palabra de Dios. La pregunta aquí es, ¿de qué lado estás? ¿De los que temen a Dios? ¿O de los que no temen? Ya iba a decir los que no temen a Dios. ¿O de los que no temen a Dios? No tiene nada que ver temor con miedo. Temor tiene que ver con respeto a la palabra de Dios. Mucha gente dice, tienes que temor de Dios, y tengo miedo que Dios me vaya a castigar. No, temor significa honra. Temor significa considerar a Dios en mis planes, en mis sueños. Y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, el día de hoy, lo que te tienes que llevar es que si tú quieres ser una persona sabia, tú necesitas tener temor a Dios. ¿Y cómo demuestro el temor a Dios? Yo no quiero desagradar a Dios. Yo considero a Dios en mis planes y en mis pensamientos. Te pregunto, en tus planes a corto, mediano o largo plazo, ¿Dios está presente? ¿Consideras a Dios? ¿Incluyes a Dios en tus planes? ¿Respetas y honras a Dios por lo que Él es? Y por último, ¿tomas en serio la palabra de Dios? Es decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Es realmente la palabra de Dios lámpara a tus pies? ¿O solo pretendes que lo es? El principio de la sabiduría, dice Proverbios, es el temor al Señor. El temor al Señor, el temor a Jehová es la puerta que nos abre el principio a toda sabiduría. Con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Tú necesitas saber que para conocer la sabiduría, tú tienes que conocer al Dios de toda la sabiduría. Amén. Vamos a comenzar como iglesia. Les voy a poner un reto para que le empiecen a tomar sabor a Proverbios, a leer un proverbio diario, un capítulo de Proverbios, no un proverbio diario, un capítulo del libro de Proverbios, Proverbios 1, Proverbios 2, Proverbios 3, diario. Y entonces vas a subrayar los versículos que más te gustan de ese capítulo. Proverbios hoy
dimos una introducción de Proverbios con Proverbios 1, hablamos un poco de Salomón. Hay algunos que se quedaron en la duda y dijeron, ¿cómo Salomón hizo algo malo? Si era el sabio. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el estudio. Pero nos vamos a quedar con Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y los principios del temor, los temor al Señor no es miedo, es tomar a Dios en cuenta, es considerarlo en mis planes, es tener temor a desagradar a Dios, es tenerle respeto y honra a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? Pues ni que fuera clase. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo con oración.